te ha dado. Adelante, pastor. Dios te bendiga. Gracias, pastor Moisés, nuevamente. Bueno, saludar a los hermanas que nos están escuchando, a los radioescuchas también, hermanos radioescuchas, en diferentes lugares, y queremos saludar también como seminario a la iglesia en el nombre del Señor en su aniversario, y que Dios te dé muchos años más en su presencia. Ya, así que gracias también a Israel, a Diego, por la dirección de este culto, y reafirmar lo que dicen los hermanos, la oración por ellos, y también que el Señor está haciendo llamados y sigue haciendo llamados en este tiempo para que vayan a su obra. Así que si tiene dudas, si tiene alguna inquietud en el corazón, venga y aclare esas dudas a través del consejo, a través del compañerismo, a través del estudio de su palabra. Así que ahí va a encontrar todo el consejo y va a aclarar esas dudas. Como decía el hermano Diego, Israel, en su conversación, que algunos cuando comenzaron a estudiar les fue aclarado el llamado y ahí siguieron el camino del ministerio pastoral o misionero o también el liderazgo dentro de la iglesia. El texto de hoy día, el texto que vamos a compartir, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 al número 20. Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 al número 20, que yo lo he llamado "Yo estoy con ustedes todos los días". Yo estoy con ustedes todos los días. Bueno, leamos entonces esta porción de la Escritura aquí en el Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí es la porción de la Escritura. Vamos a estar compartiendo la temática del Rey, nuestro Señor Jesucristo como Rey. Oremos al Señor para compartir su palabra. Señor, ahora vamos a estudiar tu palabra. Oramos para que la presencia divina de tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, para abrir nuestro entendimiento, para darme claridad también en el mensaje, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo momento, que sea solo tu nombre el que reciba gloria y honra, y también tu palabra tenga un aprendizaje, Señor, una enseñanza profunda para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera hacer un poquito un resumen muy sintético del Evangelio de Mateo para poner un poco de contexto y decir como primera parte que la teología de Mateo es fundamental porque es fuertemente cristológica. ¿Ya? Para Mateo, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley de Moisés. Prácticamente cada aspecto del Evangelio de Mateo, de su teología, puede ser clasificada bajo el concepto de la cristología. Mateo es alguien que enfatiza la cristología. Y en Cristo, va a decir Mateo, todos los propósitos de Dios se han cumplido. Usando una palabra característica muy común en Mateo, que es la palabra "se cumplió" o "se cumple", y también otras palabras como Cristo, que va a ser un título que va a usar Mateo unas 14 veces, para dar a conocer que el Señor Jesucristo es Rey del linaje de David. Para Mateo, Cristo es el Rey del linaje de David, un Rey no solamente para los judíos, sino también para todos aquellos que creen en Él y le reciben como su Señor y Salvador. Y bajo este aspecto, bajo este resumen, yo quiero hablar de tres principios importantes del Evangelio de Mateo en cuanto al Señor Jesucristo como Rey, que tienen que ver con su autoridad, con su mandato y con su presencia. Tres aspectos entonces a tratar en esta porción de la Escritura que hemos leído en Mateo capítulo 28. La autoridad, su autoridad como Rey, su mandato como Rey y también su presencia prometida. Así que en el versículo 18, en la primera parte, en su versículo 18,
va a decir que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Esto no significa que esta potestad o esta autoridad, este poder que está recibiendo, le haya sido dado en el momento, sino que habla de una anterioridad y no de un presente. Me fue dada no significa que él tenga la autoridad que indique tiempo en el momento. No es como nosotros, que cuando algo se nos entrega, nos indica tiempo porque nos es entregado en esta vida. Porque en el Señor Jesucristo no va a haber tiempo. Ryle, un teólogo, dice que es sencillamente una declaración de que en los designios de la eterna Trinidad, Jesús ha sido nombrado como Hijo del Hombre, heredero de todas las cosas, de que Él es el mediador entre Dios y los hombres, de que la salvación de todos los que se salvan radica en Él, y de que Él es la gran fuente de misericordia, gracia, vida y paz. Entonces, qué importante lo que dice Ray, de que ha sido en los designios de la Santa Trinidad, en los designios de la Trinidad, donde ha sido nombrado como Hijo del Hombre, ¿ya? Y donde también ha recibido esa autoridad. Ahora, hay una diferencia, o existía una diferencia entre la autoridad suya y la autoridad de los emperadores y reyes del momento. Primero, que su autoridad se diferencia de otros reyes de la época, porque los del momento lograban su autoridad bajo el uso de la fuerza, bajo el miedo, bajo la conquista y utilizando la guerra para poder tener autoridad. En cambio, Jesucristo tiene una autoridad que es eterna, que es designada de la Santa Trinidad, y por eso es que su autoridad es distinta, no es la autoridad de un hombre. La segunda diferencia que podemos mencionar es que mientras que los reyes avanzaban y conquistaban territorios para tener un mayor ámbito de acción, la autoridad del Señor Jesucristo tiene un ámbito de acción que contempla el cielo y la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La potestad del Señor entonces no está supeditada a una zona geográfica. Su potestad como rey abarca todo lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora, este concepto de autoridad, quisiera desglosarlo un poco más porque es un concepto amplio, que tiene varias palabras. Por ejemplo, toda autoridad, todo derecho, que es dueño de todo, que tiene toda jurisdicción, que tiene todo poder y que tiene toda potencia. Fíjense que esto es muy interesante de desglosar. Veamos, por ejemplo, el Salmo 50, 10, 12, donde se habla en los Salmos de que Él es dueño de todo. El Salmo 50, 10, 12. Voy a leer ahí en el Salmo 50, 10, 12, donde dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y ahí está la autoridad del Señor. Todo es de Él. Los animales que se mueven en el bosque, los que están en los collados, conoce a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos está bajo su autoridad porque todo le pertenece. Todo es de Él. Y fíjense en Levítico 25, 23, otro pasaje también afirmando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes son forasteros y extranjeros, son para conmigo. Y este versículo de Levítico capítulo 25, el versículo 23 dice que toda la tierra es mía y que nosotros somos extranjeros en esta tierra. ¿Cómo enfatiza en estos textos la autoridad del Señor? Todo lo que se mueve de Él. Él tiene toda potestad. Y la tierra es de Él. En Ageo capítulo 2, versículo 8, va a mencionar también algo más que podemos leer. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Con estos textos yo quiero enfatizar la autoridad del Señor Jesucristo, que su autoridad significa que es dueño de todo. Tiene toda jurisdicción también, tiene todo poder, tiene todo derecho.
¿Por qué es importante comprender la autoridad del Señor o la autoridad de nuestro Rey? Para Mateo es importante porque cuando entendemos que Dios tiene toda potestad, entonces podemos descansar en su autoridad, entendiendo que Él tiene el control de todo. Descansamos que Dios tiene todo derecho sobre todas las cosas y Dios tiene derecho sobre nuestras vidas. Las personas no tienen ni el control, ni la autoridad, ni el derecho sobre nuestras vidas, porque ese derecho solamente es de nuestro Dios eterno. Entonces, podemos descansar en su autoridad de que nuestro Padre es dueño de todo. Todo poder descansa en nuestro Señor Jesucristo, quien nos fortalece, va a decir la Biblia, en todo momento. Así que lo primero, enfatizar esta autoridad del Rey, que Él tiene su autoridad como Rey y que bajo esta autoridad, nosotros como sus hijos, como sus discípulos, estaremos yendo. Y es lo que va a decir después el texto. Por tanto, oyendo, ¿cierto? Oyendo pues, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En esta autoridad es que vamos nosotros como discípulos de Él a ser nuevos discípulos. Y nuestra labor, nuestro mandato es este. Nuestro Rey nos mandata, y nos mandata esto, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre de la Trinidad y a enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas, todo el consejo y mandato del Señor. Todo el consejo y mandato del Señor. Así que, en este punto, yo quisiera hacer una diferencia entre hacer discípulos y hacer proselitismo. Entre hacer discípulos, entre el discipulado y el proselitismo. Y voy a mencionar solamente un par de cosas que nos van a ayudar a distinguir, entre el discipulado y el proselitismo. Que lo sigan a usted, eso se llama proselitismo. Pero que sigan al Señor, eso se llama discipulado. Mire una notable diferencia, básica, sencilla. Si lo siguen a usted, eso es proselitismo, pero si siguen al Señor Jesucristo, eso es discipulado. Bueno, si nos siguen, que sea para seguir al Señor Jesucristo. Ser buena persona y no tener la cruz, eso es proselitismo. Solo con la cruz se inicia el cristianismo. Note eso. Ser buena persona, pero sin la cruz de Jesucristo, se llama proselitismo. Hacer de los demás buenas personas, pero donde no hay cruz, eso es proselitismo. Pero tiene que haber cruz para que se inicie el cristianismo. Tener un perfeccionamiento moral, querer que la gente se perfeccione moral y filosóficamente, es una definición más de proselitismo, es una definición de los masones, más que de cristianismo. El cristianismo habla de la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Nota esas pequeñas diferencias, pero grandes y profundas. Primero, seguir al Señor, que la gente tiene que seguir a Jesucristo, tiene que iniciar su vida en la cruz de Jesucristo. También tiene que saber que la santidad es importante y la santificación en la vida del creyente. Ahora, podemos decir, soy buena persona, no me meto con nadie, no hago daño a nadie, estoy dando un testimonio. Comúnmente algunos dicen, es que yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie, soy muy buena persona, pero eso lo pueden hacer muchas personas, pero eso no es una seña de cristianismo, porque si no se habla del mensaje que Jesucristo es el Señor y Salvador, terminamos dando un testimonio a medias. Tenemos que comunicar el mensaje del Evangelio. Por eso que dices, yendo pues, hagan discípulos. Y se hace el discipulado cuando estamos con los demás comunicando el Evangelio y partiendo el mensaje desde la cruz del Señor Jesucristo. Miren, no hay perdón sin arrepentimiento. No hay mensaje evangélico. No hay evangelio sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay evangelio. Entonces hemos sido llamados, el mandato es hacer discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así que los judíos estaban acostumbrados al proselitismo, pero no hacían discípulos. Este es el cambio del Señor. No hagan prosélitos, hagan discípulos. Ellos tenían seguidores, tenían prosélitos que los seguían, que ellos les enseñaban una vida religiosa, pero lo que nosotros enseñamos es la vida cristiana. Hacemos discípulos
del Señor Jesucristo. Y también este mensaje tiene una diferencia, porque este mensaje tiene que es yendo, mientras que los discípulos van yendo, van haciendo otros discípulos. Pero en la vida religiosa judía es que era viniendo. Todos iban donde ellos a aprender cómo debía ser un prosélito. El viniendo es un cambio del Señor. Ya no es viniendo, sino que los cristianos tenemos que estar yendo. Y por eso que enviamos hermanos, hermanas a las misiones, pastores, misioneros, y por eso seguimos formando acá en el seminario, para que sigamos yendo. Así que esa es la diferencia entre el proselitismo y el de hacer discípulos. Y el Señor Jesucristo lo va a decir en Lucas capítulo 19, por ejemplo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 17, como tú me enviaste al mundo, yo también así los envío al mundo. Así que primero entendimos que el Señor tiene su autoridad, y en esa autoridad es que nosotros ahora estamos yendo. Vamos en la autoridad del Señor Jesucristo, estamos yendo, y nuestro yendo tiene que ver con hacer discípulos. E hicimos la diferencia entre un prosélito y un discípulo. Todo camino de discipulado parte en la cruz del Señor. Parte en el arrepentimiento, en el perdón de pecados, en recibir a Jesucristo como Señor. Ahí radica el discipulado. Y por último, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así yo he llamado este sermón o esta palabra: yo estoy con ustedes todos los días. Esto marca la presencia prometida del Rey. Su presencia prometida en nuestra vida todos los días. El Señor va con nosotros. El Señor nos asegura que las cosas no están fuera de control. Todo esto que hoy día vivimos no está alejado de la mano del Señor. La pandemia, nuestros teletrabajos, nuestra vida telepresente hoy día, nuestra comunicación a través de distintas plataformas, todo lo conoce el Señor. Nada está al azar. Todo está conocido por el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Y esta es la promesa del Señor, que hoy día, en medio de la pandemia, en medio de la telepresencia, en medio del teletrabajo, su presencia sigue estando con nosotros. No estamos solos. Querido hermano, querida hermana que nos escucha, que nos están viendo, su presencia está contigo, está conmigo, está con su iglesia todos los días, y va a estar esa presencia todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa del Señor. Entonces, fíjense que en Juan capítulo 16, versículos 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta es la promesa del Señor. No ha dicho que no tendremos aflicción, al contrario, nos dijo que iba a haber aflicción, que tendríamos problemas en este mundo, que este mundo tendría distintas dificultades, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y este día compartir con ustedes esta palabra, Señor. No estamos solos. La vida no está entregada al azar. Al contrario, nuestra vida está bajo la poderosa y soberana mano del Señor. Así que en medio de las aflicciones, en medio de la dificultad que estés viviendo, el Señor ha prometido que su presencia estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Este es mi mensaje para el día de hoy, y que el Señor nos bendiga, y vamos a tener un nuevo tiempo de oración, agradeciendo y haciendo un llamado a confiar en que la presencia del Señor va en medio nuestro todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Señor, oramos en esta tarde, oramos agradeciendo tu santa promesa de que tú vas en medio nuestro todos los días. De que, si bien es cierto, Señor, hay pandemia, de que las cosas parecieran estar fuera de control, pero creemos que tú tienes todo bajo tu control, porque tienes toda autoridad. Y en medio de esta pandemia, ayúdanos a que sigamos yendo y que sigamos en la formación de otros discípulos, que otros te conozcan a ti, no solamente por nuestro testimonio de vida, nuestra tranquilidad de vida, sino también escuchando el mensaje del Evangelio,
que habla de tu muerte y resurrección, de tu sacrificio en la cruz por amor a nosotros. Oramos, Señor, y te agradecemos. Y cada día, Señor, ayúdanos a recordar que tu Santo Espíritu nos aliente y nos recuerde que tu presencia todos los días va con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén.